Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Vázquez y voy a presentar el examen de certificación SPSS para ingeniería. Eh, bueno, lo que se está pidiendo de este proyecto es trabajar sobre una base de datos que busquemos en Google Sheets y posteriormente realizar estos cuatro puntos que se mencionan aquí, los cuales voy a explicar más abajo. Bueno, estas son las actividades. La propuesta de solución es, bueno, descargar la base de datos, se descargó de este link y estas son las ventanas que se desplegaron y el archivo a trabajar es el ip.xls, es un archivo de Excel. Ya posteriormente lo que se hizo fue hacer una preparación y limpieza de los datos de la base de datos que se llama Índice de Programas de Actividad CNAE 2009 Aragón. Se eliminaron las hojas que no son relevantes para el estudio, filas vacías, logotipos, etcétera, quedando de la siguiente forma, como se muestra aquí. Aquí solamente estoy mostrando algunos datos. Posteriormente se hace la importación o la apertura de la base de datos en el programa y ya una vez importada lo que se procede a hacer es verificar el tipo de dato en la columna measure para que estén de acuerdo al dato que se va a manejar. Bueno, posteriormente lo que se hizo fue agregar una nueva columna llamada año. Esto se hizo a partir de la columna fecha de la base de datos y bueno, se generó con la siguiente expresión que se muestra aquí. Y al aplicarla, se agrega la columna año, como la podemos ver aquí. Bueno, ya una vez con la base de datos, el siguiente punto que se pide es desarrollar un gráfico de barras o histograma de al menos de una variable categórica. La única variable categórica que tenemos en la base de datos que estamos trabajando se llama estado de los datos, que son los datos D y los datos P, que son los datos provisionales o los datos definitivos. Y la mayoría de los datos son datos definitivos, 282, contra los datos provisionales que son 3. También lo que se pide es realizar una segmentación de datos con un gráfico o cubola de cualquiera de las variables. Se utilizó la variable energía y se generaron estas dos tablas. Al dar doble clic en la tabla de hola, ya se despliegan las tablas donde podemos hacer la categorización, en este caso por estado de datos o por año. Y bueno, aquí muestro unos ejemplos. Año 2025. Tenemos aquí la cantidad de muestras de ese año, la media, la versión estándar, su mínimo máximo. Así igualmente por año 2024, 2023, es como ejemplos. Generar una consulta. Bueno, aquí lo que se hizo fue o se solicita es desarrollar una suma de cualquiera de las variables dentro de una nueva columna, bajo el nombre nueva transformada. Se realiza una suma de la columna extractiva y energía y se agrega la nueva columna, como se puede ver aquí. Y bueno, se genera un gráfico para ver su comportamiento, que es lo que estamos aquí presentando. Y bueno, también se solicita hacer un diagrama de correlación entre las variables. Se utiliza la variable material de transporte y caucho plásticos. Y aquí vemos los resultados. Tenemos una R cuadrada de 0,146 que nos dice que hay poca relación entre las variables o que es débil la relación. Y el otro 85,4%, bueno, eh, depende de otros factores que nos están graficando.
como pueden ser acero, electrónica, demanda, etcétera. Y bueno, aquí tenemos un resumen de las decisiones tomadas. La estandarización de la variable temporal. Se decidió transformar la columna fecha, como mencionamos, para crear una columna año y que se pueda utilizar posteriormente en el cubo OLAP para poder hacer la segmentación de datos. Eh, la validación de la calidad, bueno, se eligió la variable estado de los datos, que únicamente es una, como se mencionó, con datos definitivos y los datos provisionales. La creación del indicador de insumos, igual como se mencionó, fue extractivas con energía. Se hizo así porque en lugar de sumar sectores aleatorios se agruparon esos para crear un indicador de industria pesada y para ver pues, su comportamiento. Se buscó probar la hipótesis de la interdependencia en la cadena de suministro, asumiendo que el aumento de la producción de partes debería impulsar la producción, pero pues se vio que no.